La vida está llena de momentos que nos ponen a prueba, instantes en los que sentimos que el peso del mundo recae sobre nuestros hombros. ¿Quién no ha sentido alguna vez que no puede más? Que el camino es demasiado empinado, que las fuerzas se agotan y que el miedo al fracaso nos paraliza. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo puede cambiar en un solo instante? Ese instante en el que decides intentarlo, en el que tomas la decisión de dar un paso hacia adelante, aunque el miedo te susurre al oído que no lo lograrás. Imagina a una persona común, alguien como tú, enfrentándose a un desafío que parece insuperable. Tal vez sea un sueño que ha guardado en silencio durante años, o una meta que parece demasiado lejana. Ahora imagina que en lugar de rendirse, esa persona decide intentarlo. No porque tenga la certeza de que lo logrará, sino porque entiende que el verdadero fracaso no está en caer, sino en no intentarlo. Esta es la historia de cómo un simple "sí puedo" puede cambiarlo todo. Es la historia de cómo el cambio no llega de la noche a la mañana, pero comienza en el momento en que decides dar el primer paso. Porque al final no se trata de ser perfecto, sino de ser valiente. ¿Y tú? ¿Estás listo para intentarlo? Era una mañana como cualquier otra en la Ciudad de México. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios y el bullicio de la ciudad despertaba lentamente. Entre el ruido de los autos y el murmullo de la gente, se encontraba Sofía, una mujer de 32 años, con una vida que, desde afuera, parecía perfectamente normal. Tenía un trabajo estable, una familia que la apoyaba y amigos que la querían, pero, por dentro, Sofía sentía un vacío que no podía ignorar. Desde niña, Sofía había soñado con ser escritora. Pasaba horas inventando historias, llenando cuadernos con ideas y personajes que solo existían en su imaginación. Pero con el tiempo, la vida se interpuso. Las responsabilidades, las expectativas de los demás y el miedo al rechazo la llevaron a guardar sus sueños en un cajón, convencida de que no eran más que fantasías infantiles. Sin embargo, algo dentro de ella no la dejaba en paz. Cada vez que veía un libro en una librería, sentía un nudo en el estómago. Cada vez que alguien le hablaba de sus propios sueños, una pequeña voz en su interior le susurraba: ¿y tú? ¿Cuándo vas a intentarlo? Pero Sofía siempre encontraba una excusa: no tengo tiempo. No soy lo suficientemente buena. Es demasiado tarde. Hasta que un día, todo cambió. Fue un martes por la tarde, mientras caminaba por el parque después del trabajo. Se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban a inventar historias. Uno de ellos, un niño de cabello rizado y sonrisa traviesa, le dijo a su amigo: «No tengas miedo. Si no lo intentas, nunca sabrás si puedes hacerlo». Esas palabras, dichas con la inocencia de un niño, resonaron en el corazón de Sofía como un eco que no podía ignorar. Esa noche, mientras estaba sentada en su pequeño departamento, mirando la pantalla de su computadora, algo dentro de ella hizo clic. Por primera vez en años, abrió un documento en blanco y escribió las primeras palabras de una historia que había estado guardando en su mente desde hacía mucho tiempo. No sabía si sería buena, no sabía si alguien la leería, pero en ese momento nada de eso importaba. Lo único que importaba era que había decidido intentarlo. Sofía no lo sabía en ese momento, pero ese pequeño paso sería el comienzo de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Porque a veces el cambio no llega con grandes gestos o momentos épicos. A veces el cambio comienza con una simple decisión, la decisión de intentarlo. Al principio, todo parecía sencillo. Sofía se sentía emocionada, como si finalmente hubiera encontrado una chispa que había estado apagada durante años. Las palabras fluían con facilidad y cada noche dedicaba un par de horas a escribir después del trabajo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los primeros obstáculos comenzaran a aparecer, como sombras que intentaban apagar su recién encendida llama. El primer desafío fue el tiempo. Entre las largas jornadas en la oficina, las responsabilidades en casa y los compromisos sociales, Sofía se dio cuenta de que encontrar momentos para escribir no era tan fácil como había imaginado.
Había días en los que llegaba a casa agotada, con la mente saturada y las manos temblorosas de tanto teclear en el trabajo. Miraba su computadora y pensaba, ¿de verdad tengo energía para esto? ¿Vale la pena sacrificar mi descanso por un sueño que tal vez nunca se haga realidad? Luego vino la duda, esa voz interna que todos conocemos, esa que se alimenta de nuestros miedos y nos susurra al oído en los momentos de vulnerabilidad. ¿Quién te crees que eres para intentar esto?, le decía la voz. Hay miles de escritores mejores que tú. Nadie va a leer lo que escribes. Estás perdiendo el tiempo. Cada vez que Sofía se sentaba a escribir, esa voz parecía más fuerte, más insistente, como si quisiera convencerla de que abandonara antes de siquiera empezar. Pero los desafíos no solo venían de su interior, también estaban las opiniones de los demás. Cuando finalmente se atrevió a contarle a su mejor amiga, Carla, sobre su proyecto, esperaba recibir apoyo y entusiasmo. En cambio, Carla frunció el ceño y le dijo, ¿escribir? ¿En serio? Pero Sofía, eso no paga las cuentas. Además, ¿no crees que ya estás un poco grande para empezar con esas cosas? Deberías concentrarte en tu carrera. Aunque Carla no lo dijo con mala intención, sus palabras se sintieron como un golpe directo al corazón de Sofía. A esto se sumaron los comentarios de su familia. Durante una cena, mencionó casualmente que estaba escribiendo una historia, esperando que su madre o su hermano mostraran interés. Pero su madre, preocupada por su estabilidad, le dijo, «Hija, entiendo que quieras hacer algo diferente, pero no pierdas el enfoque. Tienes un buen trabajo, no lo arriesgues por algo tan incierto». Su hermano, por otro lado, simplemente se rió y dijo, «¿Escritora? ¿Tú? Bueno, suerte con eso». Cada uno de estos comentarios, cada mirada de escepticismo, se sentía como una piedra más en su mochila, haciéndola cuestionar si realmente tenía lo necesario para seguir adelante. Había noches en las que cerraba su computadora sin haber escrito una sola palabra, sintiéndose derrotada antes de siquiera haber comenzado. Había mañanas en las que se miraba al espejo y pensaba, tal vez tienen razón, tal vez esto no es para mí. Pero el mayor desafío de todos llegó un día en el trabajo. Su jefe, un hombre exigente y perfeccionista, le asignó un proyecto que requeriría horas extras y un nivel de dedicación que apenas podía imaginar. De repente, su tiempo libre desapareció por completo, y con él, su rutina de escritura. Durante semanas, no tocó su historia. Cada vez que pensaba en ella, sentía una mezcla de culpa y frustración. ¿De qué sirve intentarlo si no puedo comprometerme al 100%? Se decía a sí misma. Parecía que todo estaba en su contra. El tiempo, las dudas, las opiniones de los demás, las responsabilidades. Todo apuntaba a que debía rendirse, a que debía aceptar que su sueño de ser escritora no era más que eso, un sueño. Pero en el fondo, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Era una pequeña chispa, apenas visible, pero lo suficientemente fuerte como para recordarle por qué había comenzado en primer lugar. Sofía sabía que no sería fácil. Sabía que habría días en los que querría tirar la toalla, en los que el miedo y la duda serían más fuertes que su determinación. Pero también sabía que, si se rendía ahora, siempre se preguntaría qué habría pasado si hubiera seguido adelante. Y esa pregunta, ese «y si», era algo que no estaba dispuesta a cargar por el resto de su vida. Así que, una noche, después de semanas de no escribir, Sofía encendió su computadora. Miró la pantalla en blanco y con las manos temblorosas escribió una sola frase. El cambio comienza cuando decides intentarlo. Esa frase, simple pero poderosa, se convirtió en su mantra, en el recordatorio de que, aunque el camino fuera difícil, cada paso que daba la acercaba un poco más a su sueño. Porque al final, los desafíos no son más que pruebas, y Sofía estaba decidida a demostrar no solo a los demás, sino a sí misma, que era capaz de enfrentarlos. Esa noche, cuando Sofía escribió la frase «El cambio comienza cuando decides intentarlo», algo dentro de ella cambió. No fue un cambio drástico ni inmediato, pero fue suficiente para encender una pequeña llama de esperanza. Decidió que,
Sin importar cuán ocupada estuviera, cuán cansada se sintiera o cuántas dudas la acosaran, dedicaría al menos 15 minutos al día a escribir. No importaba si eran solo unas pocas líneas o incluso una sola palabra. Lo importante era no detenerse. Al principio fue difícil. Había días en los que las palabras no fluían, en los que el cursor parpadeaba en la pantalla como un recordatorio constante de su bloqueo. Pero Sofía aprendió a ser paciente consigo misma. En lugar de castigarse por no avanzar tan rápido como quería, comenzó a celebrar cada pequeño logro. Hoy escribí una página, se decía con una sonrisa. Hoy encontré la frase perfecta para esa escena. Poco a poco, esos pequeños pasos comenzaron a acumularse y su historia empezó a tomar forma. Sin embargo, la verdadera transformación no ocurrió solo en su escritura, sino en su forma de ver la vida. A medida que avanzaba en su proyecto, Sofía comenzó a darse cuenta de que los mismos principios que aplicaba para escribir también podían aplicarse a otros aspectos de su vida. Por ejemplo, aprendió a manejar mejor su tiempo. En lugar de pasar horas desplazándose por las redes sociales o viendo televisión, comenzó a priorizar las cosas que realmente le importaban. Esto no solo le permitió dedicar más tiempo a su escritura, sino que también mejoró su productividad en el trabajo y su relación con las personas que la rodeaban. También comenzó a enfrentarse a sus miedos de una manera diferente. Antes, cada vez que algo la asustaba, su reacción instintiva era evitarlo. Pero ahora, cada vez que sentía miedo, lo veía como una señal de que estaba saliendo de su zona de confort, de que estaba creciendo. Si no me asusta, no vale la pena, se repetía a sí misma. Y aunque no siempre era fácil, esa mentalidad la ayudó a superar muchos de los obstáculos que antes la habrían detenido. Uno de los momentos más significativos de su transformación ocurrió cuando decidió compartir su trabajo con un pequeño grupo de escritores locales. Durante semanas, había estado debatiéndose entre el deseo de recibir retroalimentación y el miedo al rechazo. Pero finalmente, se armó de valor y asistió a una reunión del grupo. Al principio, estaba aterrorizada. ¿Y si no les gustaba su historia? ¿Y si se reían de ella? Pero para su sorpresa, los comentarios que recibió fueron en su mayoría positivos. Claro, hubo críticas constructivas, pero en lugar de desanimarla, esas críticas la motivaron a mejorar. Por primera vez, sintió que no estaba sola, que había otras personas que compartían sus sueños y que estaban dispuestas a apoyarla en su camino. A medida que avanzaba en su escritura, también comenzó a notar cambios en su entorno. Sus amigos, que al principio habían sido escépticos, empezaron a interesarse por su proyecto. Carla, su mejor amiga, incluso le pidió que le mostrara un capítulo. «No puedo creer que hayas escrito esto», le dijo después de leerlo. «Es realmente bueno, Sofía. Deberías estar orgullosa». Su familia, aunque todavía preocupada por su estabilidad, comenzó a apoyarla de maneras pequeñas pero significativas. Su madre, por ejemplo, le preparaba su comida favorita los fines de semana para que tuviera más tiempo para escribir, y su hermano, que antes se había burlado de ella, empezó a preguntarle cómo iba su historia. Pero el cambio más importante fue el que ocurrió dentro de ella. Sofía comenzó a creer en sí misma de una manera que nunca antes había hecho. Cada vez que terminaba un capítulo, sentía una oleada de orgullo y satisfacción. Cada vez que superaba un bloqueo creativo, se daba cuenta de que era más fuerte de lo que pensaba. Y cada vez que alguien le decía que su historia los había inspirado, sentía que todo el esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en los que las dudas regresaron, en los que se preguntó si realmente estaba haciendo lo correcto. Hubo días en los que el cansancio la venció, en los que se sintió tentada a rendirse, pero cada vez que eso ocurría, recordaba por qué había comenzado. Recordaba esa tarde en el parque, las palabras del niño que la habían inspirado y la promesa que se había hecho a sí misma de no rendirse. Y así, paso a paso, Sofía continuó avanzando. Su historia, que al principio era solo un borrador desordenado,
comenzó a transformarse en algo hermoso. Los personajes cobraron vida, las escenas se llenaron de emoción y los temas que exploraba resonaron no solo con ella, sino con las personas que leían su trabajo. Pero más allá de la historia que estaba escribiendo, Sofía se dio cuenta de que también estaba escribiendo una nueva versión de su propia vida. Una versión en la que no dejaba que el miedo la detuviera, en la que se atrevía a soñar en grande y en la que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente viva. Porque al final, el cambio no se trata de llegar a la meta, sino de disfrutar el viaje. Y Sofía estaba aprendiendo a disfrutar cada paso del camino, sabiendo que, sin importar lo que ocurriera, ya había ganado simplemente por atreverse a intentarlo. El momento más desafiante de la travesía de Sofía llegó cuando estaba a punto de terminar su manuscrito. Había trabajado durante meses, dedicando cada minuto libre a su historia, enfrentando sus miedos y superando las dudas que la habían perseguido desde el principio. Pero justo cuando parecía que estaba a punto de alcanzar la meta, la vida le presentó su mayor obstáculo. Una tarde, mientras revisaba los últimos capítulos, recibió una llamada inesperada de su jefe. La empresa estaba atravesando una crisis y le asignaron un proyecto urgente que requeriría toda su atención durante las próximas semanas. No hay margen de error, le dijo su jefe con un tono severo. Necesitamos que des el 200%. Sofía sintió como el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. Sabía que no podía descuidar su trabajo, pero también sabía que, si dejaba su manuscrito de lado ahora, corría el riesgo de no retomarlo nunca. Esa noche, mientras miraba la pantalla de su computadora, sintió una mezcla de frustración y desesperación. Había llegado tan lejos, pero ahora parecía que todo estaba en peligro de desmoronarse. ¿Por qué siempre tiene que ser tan difícil?, pensó, con lágrimas en los ojos. Durante días luchó por encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades laborales y su pasión por escribir, pero el agotamiento comenzó a pasarle factura. Había noches en las que apenas dormía, y las dudas, que creía haber superado, regresaron con más fuerza que nunca. Una noche, después de una jornada especialmente agotadora, Sofía se sentó frente a su computadora y miró el manuscrito que había estado construyendo con tanto esfuerzo. Por un momento, pensó en rendirse. Tal vez no estoy hecha para esto, se dijo. Tal vez todos tenían razón. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar el documento, recordó las palabras que había escrito al principio de su viaje. El cambio comienza cuando decides intentarlo. Esas palabras, que habían sido su faro en los momentos más oscuros, volvieron a encender la chispa dentro de ella. Sofía tomó una decisión. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía rendirse ahora. Decidió reorganizar su tiempo, priorizar lo esencial y, sobre todo, confiar en sí misma. Comenzó a levantarse una hora más temprano cada día para escribir antes de ir al trabajo. Aunque estaba cansada, esas horas de la mañana se convirtieron en su refugio, en un espacio donde podía concentrarse en lo que realmente le importaba. A medida que avanzaba, comenzó a notar algo sorprendente. Cuanto más se comprometía con su sueño, más energía y motivación encontraba para enfrentar los desafíos de su día a día. Su trabajo, que antes le parecía una carga, comenzó a sentirse más manejable. Su confianza en sí misma creció, y esa confianza se reflejó en todo lo que hacía. Incluso sus compañeros de trabajo notaron el cambio. «Pareces diferente», le dijo uno de ellos un día. «Más segura, más decidida». Finalmente, después de semanas de esfuerzo incansable, Sofía escribió las últimas palabras de su manuscrito. Cuando terminó, se quedó mirando la pantalla, incapaz de creer que lo había logrado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de frustración, sino de orgullo y alivio. Había enfrentado sus miedos, había superado los obstáculos y, lo más importante, había demostrado que era capaz de cumplir con lo que se proponía. Pero el clímax de su historia no terminó ahí. Después de terminar su manuscrito, Sofía decidió enviarlo a varias editoriales.
Sabía que las probabilidades de ser aceptada eran bajas, pero también sabía que no tenía nada que perder. Durante semanas esperó con ansiedad las respuestas, enfrentando el miedo al rechazo una vez más. Y, como era de esperarse, las primeras respuestas fueron negativas. Gracias por enviarnos tu trabajo, pero no encaja con lo que estamos buscando en este momento, decían las cartas. Cada rechazo era como un pequeño golpe, pero Sofía se negó a rendirse. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje de una editorial que no reconocía. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió el mensaje y leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre. Nos encantó tu manuscrito. Creemos que tiene un gran potencial y nos encantaría publicarlo. Sofía no podía creerlo. Después de todo lo que había pasado, después de todas las noches de insomnio y las dudas, su sueño finalmente se estaba haciendo realidad. La publicación de su libro fue un momento de triunfo, no solo porque significaba que su trabajo había sido reconocido, sino porque representaba todo lo que había superado para llegar hasta allí. En la presentación de su libro, mientras hablaba frente a una sala llena de personas, recordó las palabras del niño en el parque. Si no lo intentas, nunca sabrás si puedes hacerlo. Esas palabras, que habían sido el inicio de su viaje, ahora resonaban con más fuerza que nunca. Sofía había enfrentado su mayor desafío y había salido victoriosa. Pero más allá del éxito externo, lo que realmente importaba era la transformación interna que había experimentado. Había aprendido que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero comienza en el momento en que decides dar el primer paso. Había aprendido que los obstáculos no son el fin del camino, sino una oportunidad para crecer. Y sobre todo, había aprendido que el verdadero éxito no está en el resultado, sino en el esfuerzo, en la valentía de intentarlo. Porque, al final, el cambio comienza cuando decides intentarlo. Y Sofía, con su historia, había demostrado que todos somos capaces de cambiar nuestras vidas, siempre y cuando tengamos el valor de dar ese primer paso. Sofía estaba sentada en su pequeño escritorio, el mismo lugar donde había comenzado todo. Frente a ella, un ejemplar de su libro recién publicado descansaba sobre la mesa, con su nombre grabado en la portada. Lo tomó entre sus manos, recorriendo con los dedos las letras que representaban no solo su trabajo, sino también su transformación personal. Era un símbolo de todo lo que había superado, de cada lágrima, cada noche de insomnio y cada momento en el que había dudado de sí misma. Pero, sobre todo, era un recordatorio de que el cambio realmente comienza cuando decides intentarlo. En los meses que siguieron a la publicación de su libro, la vida de Sofía cambió de maneras que nunca había imaginado. Su historia comenzó a resonar con personas de todas partes, no solo por la trama del libro, sino por la historia detrás de él. La historia de una mujer común que decidió perseguir un sueño a pesar de los miedos, las dudas y los obstáculos. Recibía mensajes de lectores que le decían cómo su libro los había inspirado a dar el primer paso hacia sus propios sueños. «Gracias a ti me atreví a empezar mi negocio», le escribió una mujer. «Tu historia me recordó que nunca es tarde para intentarlo», le dijo un hombre que había retomado sus estudios después de años de haberlos abandonado. Pero lo que más conmovía a Sofía no eran los elogios ni el reconocimiento, sino la conexión que había logrado con tantas personas. Se dio cuenta de que, al compartir su viaje, no solo había transformado su propia vida, sino que también había encendido una chispa en los demás. Y eso, para ella, era el mayor logro de todos. Un día, mientras daba una charla en una pequeña librería de la Ciudad de México, una joven levantó la mano y le hizo una pregunta que la dejó reflexionando. «¿Qué fue lo que más aprendiste de todo este proceso?», le preguntó la joven con los ojos llenos de curiosidad. Sofía se tomó un momento para pensar antes de responder. «Aprendí que el miedo siempre estará ahí», dijo finalmente. «Pero también aprendí que no tiene que detenernos. Aprendí que no importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarte y seguir adelante. Y sobre todo, aprendí que el cambio no ocurre cuando todo está perfecto o cuando las circunstancias son ideales.
El cambio ocurre cuando decides intentarlo, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Esa respuesta resonó profundamente con la audiencia, pero también con ella misma, porque, aunque había logrado mucho, Sofía sabía que su viaje no había terminado. Había más historias que quería contar, más sueños que quería perseguir. Pero ahora, a diferencia de antes, sabía que era capaz de enfrentarse a cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Sabía que, aunque el miedo y las dudas siempre estarían presentes, también lo estaría su determinación, su valentía y su capacidad para intentarlo una y otra vez. En los días que siguieron, Sofía comenzó a trabajar en su segundo libro. Esta vez, no lo hacía con la misma inseguridad que había sentido al principio de su viaje, sino con una confianza renovada. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que valía la pena. Porque al final, no se trataba solo de alcanzar una meta, sino de disfrutar el proceso, de aprender y crecer con cada paso. La historia de Sofía es un recordatorio poderoso de que todos tenemos la capacidad de cambiar nuestras vidas. No importa cuán grandes sean los obstáculos o cuán lejos parezca estar la meta, siempre hay una manera de avanzar, y esa manera comienza con una decisión, la decisión de intentarlo. Porque, como Sofía descubrió, el verdadero fracaso no está en caer, sino en no intentarlo. Así que, si estás leyendo esto y sientes que hay algo que quieres hacer, algo que has estado posponiendo por miedo o inseguridad, recuerda las palabras de Sofía. El cambio comienza cuando decides intentarlo. No importa si el camino es difícil o si las probabilidades están en tu contra. Lo importante es dar el primer paso, porque ese paso, por pequeño que parezca, puede cambiarlo todo. Y cuando mires hacia atrás, cuando veas todo lo que has logrado y todo lo que has superado, te darás cuenta de que valió la pena. Te darás cuenta de que el cambio no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino algo que construyes día a día, con cada decisión, con cada esfuerzo, con cada intento. Y sobre todo te darás cuenta de que siempre fuiste más fuerte de lo que pensabas, más valiente de lo que creías y más capaz de lo que imaginabas. Porque al final, la vida no se trata de esperar el momento perfecto o de evitar los fracasos. La vida se trata de intentarlo, de darlo todo, de perseguir tus sueños con el corazón lleno de esperanza y la mente llena de determinación. Y tú, al igual que Sofía, tienes todo lo que necesitas para hacerlo. Solo tienes que dar el primer paso. Así que, ¿qué estás esperando? El cambio comienza hoy, en este momento, cuando decides intentarlo. ¿Qué te pareció esta historia? Queremos saber tu opinión. Cuéntanos en los comentarios qué parte te inspiró más y desde dónde nos estás leyendo. Tu experiencia y perspectiva pueden motivar a otros a dar ese primer paso hacia el cambio. Estamos aquí para escucharte.